Así que, amados hermanos, es necesario que nosotros entendamos este tema, puesto que me han escrito muchísimo, la verdad, me han preguntado acerca de este tema y debido a eso, pues preparé esta enseñanza que espero que aclare de pronto dudas que tal vez usted no las haya manifestado, pero que las tenga y que esto nos permita a nosotros entender bien todo este tema. Así que en la enseñanza pasada estuvimos entendiendo, amados hermanos, que para poder comprender el tema del diezmo, nosotros debemos entender cuál es nuestra realidad sacerdotal. Y pudimos ver en la enseñanza anterior, estábamos viendo eso, estábamos estableciendo eso, que la Biblia nos habla de dos órdenes sacerdotales. Una, que es la orden sacerdotal levítica, y otra, que es la orden sacerdotal Malquisedec. La levítica y la Malquisedec. Y dependiendo de a cuál de esas órdenes nosotros pertenezcamos, a cuál orden pertenecemos, si a la orden levítica o a la orden Malquisedec, pues así será el entendimiento de los diezmos. Aunque el concepto de diezmos es general, vamos a verlo, pero en la aplicación vamos a entender cómo se aplica en la orden Malquisedec y la orden, obviamente, a diferencia de cómo se aplica en la orden levítica. ¿Ok? Entonces, en la enseñanza anterior, estuvimos precisamente leyendo la carta a los hebreos y estuvimos allí viendo varios textos, viendo también lo que nos hablaba la palabra en el libro de Génesis. Cuando se nos habla de Malquisedec, estuvimos viendo algunas cosas y cómo también, con Abraham se conecta la Torá. Entonces estuvimos estableciendo dos cosas fundamentales, que la Torá tiene su conexión primaria en las escrituras con Abraham. La primera vez lo vimos la clase pasada, la enseñanza pasada, la primera vez que se habla de la Torá, lo habla en referencia a Abraham, no al profeta Moshe, sino al profeta Abraham. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Al igual que los diezmos, ¿sí? Lo habla también respecto a Abraham. Y es cuando vemos la figura de Malquisedec y está con Abraham. Entonces, esto es muy importante y esto lo estuvimos abordando en la enseñanza pasada. Si usted no ha visto la enseñanza pasada, por favor, le pido que la vea, que fue la enseñanza que dimos en Rosh Hodesh. Y estuvimos viendo también algunos textos de la carta a los hebreos. El texto de Hebreos en el capítulo 4, estuvimos viendo algunas cosas. También el capítulo 5 y en el capítulo 6 estuvimos viendo algunas cosas. Quiero referirme nuevamente a lo que vimos en el capítulo 5 y me quiero referir para partir de esa base. El capítulo 5 y de allí vamos a pasar al capítulo 7, que es muy importante. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 9. Voy a retomar lo que vimos en la enseñanza pasada. Hebreos 5, 9. Esto lo vimos ya en la enseñanza pasada. Dice: y habiendo sido perfeccionado, hablando de Yeshua, nuestro Mesías y Salvador, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Yeshua es autor de eterna salvación ¿para quién? ¿O para quiénes? Para los que le obedecen, es decir, para los que se someten a él. Y estamos estableciendo a qué orden sacerdotal pertenece Yeshua. Si pertenece a la orden sacerdotal levítica o a la orden sacerdotal Malquisedec. Porque si nosotros decimos que él es nuestro sumo sacerdote y él pertenece a la orden sacerdotal Malquisedec, quiere decir que nosotros estamos bajo la autoridad de la orden Malquisedec. Y sigue diciendo aquí, versículo 10, y fue proclamado, Hebreos 5:10, y fue proclamado por Dios
como sumo sacerdote según la orden Malquisedec. Según la orden Malquisedec. Ojo con eso. Es muy importante. Dios, el Padre Eterno, el Creador, Él constituyó, proclamó a Yeshua Mesías, su hijo, Yeshua, como sumo sacerdote. ¿Pero de qué orden? De la orden Malquisedec. Es decir, que la función de sumo sacerdote de Yeshua es dentro de la orden Malquisedec. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Versículo 11. Acerca de esto, dice el escritor de la carta a los Hebreos, hay mucho que decir y se ha hecho difícil de explicarlo, ya que ustedes se han vuelto pesados de oído. Pesados de oído son personas que cierran sus oídos y no quieren aceptar ninguna clase de explicación, no quieren aceptar ningún argumento. Entonces, por eso planteábamos unas preguntas en la enseñanza pasada. Con esto, hay mucha gente que se pregunta, ¿está la Torah vigente? Y algunos dicen, no, no está vigente. Entonces dicen, por eso, como no está vigente, el diezmo no está vigente. Hay otros que se preguntan, ¿está la Torah vigente? Y dicen, sí está vigente. Pero los diezmos eran solamente para los levitas y responden, sí, solo para los levitas. Es decir, los diezmos los tienen atados solamente a la orden levítica. Como si dentro de la orden Malquisedec no existiera la cuestión de los diezmos. Y lo vemos incluso con Abraham dando los diezmos al sumo sacerdote Malquisedec. Entonces, dice acá el escritor que esto de la orden sacerdotal, porque lo que el escritor de la carta a los Hebreos está haciendo es un paralelo entre la orden levítica y la orden Malquisedec. Y él está haciendo esto porque recordemos que cuando es escrita la carta a los Hebreos, el templo que había en Jerusalén aún estaba en pie. Todavía estaba en funcionamiento, no había sido destruido. El templo viene a ser destruido en el año 70 de la era común. Y la carta a los Hebreos fue escrita mucho antes del año 70. Entonces, cuando es escrita la carta a los Hebreos, el templo funcionaba. Por tanto, dentro del templo había sumo sacerdote. Y había los sacerdotes, y estaban los levitas, y estaba funcionando todo, los sacrificios, estaba funcionando todo. Y la lucha del escritor de la carta a los Hebreos, como la de todos los apóstoles, era hacerles entender a los creyentes en Yeshua que aunque, y era difícil para ellos, era difícil, hoy debe ser más fácil, pero en ese momento era difícil, que aunque el templo todavía estaba en pie, y ellos veían a los sacerdotes de la orden levítica administrando el templo y ministrando los sacrificios y todo lo que tenía que ver con el templo, aunque ellos veían esto, debían entender que en realidad ya se estaba estableciendo una orden superior, que era la orden Malquisedec. Después de que el templo es destruido, al ya no haber el oficio levítico, ya iba a ser mucho más fácil entenderlo. Pero por eso, dice acá el escritor de la carta a los Hebreos, dice, acerca de esto hay mucho que decir, versículo 11, capítulo 5. Y se ha hecho difícil de explicarlo, ya que ustedes se han vuelto pesados de oído. Han cerrado sus oídos, no quieren escuchar. Ahora uno podría pensar que para ese momento en que se escribe la carta, pues resultaría un poco más difícil entender esto, porque el templo está funcionando, los sacerdotes de la orden levítica están funcionando. Y toda la cuestión del diezmo está funcionando dentro de la orden levítica. Entonces, es obvio que se haga de pronto para algunos difíciles de aceptar las explicaciones. Sin embargo, después de que es destruido el templo, se tendría que ver más entendible que ya al no haber el templo, al no estar la orden levítica, se volviera más entendible. Pero hasta el día de hoy hay personas que siguen teniendo sus oídos pesados, que no aceptan las razones, no aceptan las explicaciones y no aceptan que
la orden levítica ya caducó. Hay personas que siguen diciendo que la orden levítica está vigente. ¿Pero por qué? Porque se han vuelto pesados de oído. Y por eso dice acá, versículo 12, pues debiendo ser ya maestros, por el tiempo que ha transcurrido, otra vez tienen necesidad de que se les esté enseñando desde el principio las cosas elementales de la palabra de Dios. Y han llegado a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido. Porque todo el que usa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de lo excelente y lo malo. Entonces, yo espero, amados hermanos, que aquí no haya personas de oídos pesados, que siga asociando los diezmos exclusivamente a la orden levítica y siga creyendo que la orden levítica está aún vigente. No es así. Vamos al capítulo 7. Estuvimos leyendo en la enseñanza pasada unas cosas del capítulo 6 y las explicamos allí y quedamos precisamente para desarrollar el capítulo 7. Veamos el capítulo 7. Dice Hebreos 7:1. Esto es muy importante que lo entendamos. Dice acá, Hebreos 7:1. Dice, pues aquel Malquisedec, el rey de Shalem y sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham y lo bendijo, Malquisedec bendijo a Abraham, cuando regresaba de haber derrotado a los reyes, recuerden eso, al mismo a quien Abraham dio el diezmo de todas las cosas, el mismo a quien Abraham dio el diezmo de todas las cosas, primeramente se le interpreta como rey de justicia y luego rey de Shalem, es decir, rey de paz. Y esto es bastante importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y sigue diciendo allí la palabra, lo que estamos leyendo. Dice, del cual, hablando de Malquisedec, de aquel hombre con quien el profeta Abraham tuvo su encuentro, aquel sumo sacerdote Malquisedec con quien el profeta Abraham tuvo el encuentro, dice acá, del cual no se conoce acerca de su padre y su madre, de su genealogía, de su nacimiento y del fin de su vida. Entonces, ¿qué nos está mostrando la palabra? Que aunque este era un personaje que en su momento fue muy importante para Abraham, porque podíamos entender que al verlo a Abraham y entregarle los diezmos, el diezmo se entregaba a aquella persona a quien se le consideraba como autoridad. Entonces, Abraham lo ve, le considera como autoridad. Lo más probable, por deducción lógica, es que este hombre era, de alguna manera, el instructor, el guía, el padre espiritual de Abraham. Era quien le estaba guiando espiritualmente, porque dice que él era sacerdote del Dios Altísimo, del Yon, el Dios Altísimo. Entonces, al él reconocerle y entregarle los diezmos y él bendecirle, porque Malquisedec bendice a Abraham, hay esa relación de autoridad espiritual. Entonces, Malquisedec bendice a Abraham porque era el que estaba sobre Abraham, tenía la autoridad espiritual sobre Abraham y por ende era su instructor, era su guía, era su maestro, era el que le guiaba espiritualmente. Y no se conoce mucho acerca de este personaje, a tal grado que se menciona como sacerdote del Dios Altísimo. Sin embargo, no se habla más de él, no se dan pistas de quién fue su padre, su madre. Por eso dice allí, no se sabe, del cual no se sabe acerca de su padre y su madre, de su genealogía, de su nacimiento, del fin de su vida, ¿sí? Del fin de su vida. No se sabe cómo nació, cómo falleció, quiénes fueron sus padres. Pero mira lo que dice acá. Pero semejante a a Malquisedec, ha sido constituido el Hijo de Dios, el cual permanece como sacerdote continuamente. Aquí viene una de las primeras aclaraciones.
puesto que por lo menos cuando nosotros leemos la versión Reina Valera lo traduce de la siguiente manera. Dice así el versículo 7, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. O sea, según Reina Valera, Malquisedec, este hombre, fue hecho semejante al Hijo de Dios. Y eso no es así, amados hermanos. O sea, que Malquisedec no fue hecho semejante al Hijo de Dios. Lo que dice la Escritura correctamente dice, semejante a este, o sea, así como Malquisedec. ¿Quién era Malquisedec? Era el sumo sacerdote del eterno Dios, del Dios Altísimo. Entonces, semejante a este, ¿a quién? A Malquisedec, ha sido constituido el Hijo de Dios. Es decir, el Hijo de Dios fue constituido como ¿qué? Como sumo sacerdote. En cambio, la Reina Valera, la forma que traduce, que eso es un peligro, dice allí, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Es decir, Malquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. O sea que en el reino de los cielos hay uno que es idéntico al Hijo de Dios. Ojo con eso. Eso no es lo que dice la Biblia en realidad. Y eso será una doctrina bastante fuerte. De hecho, es tan terrible esta doctrina o esa traducción que puede derivar en que alguien se invente una nueva doctrina que una vez yo escuché hace muchos años, la verdad sí, hace muchos años, pero escuché a una persona que Malquisedec era el Espíritu de Dios. Porque dice que fue hecho semejante al Hijo de Dios. Entonces, ¿quién es semejante al Hijo de Dios? El Espíritu de Dios. Por tanto, Malquisedec es el Espíritu de Dios. Y eso lo escuché, esa aberración. Entonces, no, es que la Biblia no está diciendo así como lo traduce Reina Valera. La Biblia, el texto griego, está diciendo de esta manera: del cual no se conoce acerca de su padre y su madre, de su genealogía, de su nacimiento y del fin de su vida. Semejante a este, es decir, a Malquisedec, que era ¿qué? Sumo sacerdote, ha sido constituido el Hijo de Dios. Entonces, el Hijo de Dios fue constituido como ¿qué? Como sumo sacerdote. ¿En qué está la semejanza? En que fue constituido como sumo sacerdote, el cual permanece como sacerdote continuamente. Pero la diferencia entre Yeshua y Malquisedec es que Malquisedec era el sumo sacerdote aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Pero Yeshua es sumo sacerdote continuamente. Es decir, para siempre. Versículo 4. Consideren pues cuán grande era aquel, hablando de Malquisedec. Tenía una dignidad muy grande, era sumo sacerdote del Dios Altísimo, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de los bienes. Entonces, tenía una grandeza, tenía una dignidad, tenía una autoridad. Aquí la palabra grande habla de autoridad, de dignidad. Frente a Abraham, él era su sacerdote. Malquisedec era el sacerdote de Abraham. Así, claro. Y por eso el patriarca, a quien le fueron dadas las promesas y el juramento de parte del eterno Dios, él no tuvo problema en entregar los diezmos a su autoridad, a Malquisedec. Y dice acá, versículo 5, y es verdad que aquellos hijos de Leví que han recibido el sacerdocio tienen mandamiento, según la Torá, que les permite tomar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también sean descendientes de Abraham. Claro, está establecido en la Torá que los levitas, al haber sido consagrados como sacerdotes para servir o como ministros, porque no todos, aclaro, no todos los levitas llegaron a ser sacerdotes, pero todo sacerdote tenía que ser levita. Pero aunque no todos los levitas llegaron a ser sacerdotes en oficio, sí eran ministros
del altar, eran ministros del templo. Y por estar dedicados al ministerio, por eso tenían de parte de Dios el permiso de tomar los diezmos de acuerdo a como lo establece la Torá. Y es que cuando nosotros vemos lo que dice la Torá al respecto, nos encontramos que en realidad ellos podían tomar los diezmos. Cuando nosotros vemos lo que dice Números, vamos a buscar Números, capítulo 18. Números, capítulo 18, versículo 21. Mire lo que dice Números 21. No voy a entrar a desarrollar todo el capítulo 18 porque me tomaría mucho tiempo. Voy a tomar los dos extractos que necesito para mostrárselo. Números 18, 21 dice: He aquí, dice el Señor, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. Y la pregunta es, ¿por qué el eterno Dios les dio todos los diezmos del pueblo de Israel? Es decir, ¿de parte de quién recibían los diezmos los levitas? De parte de lo que era el pueblo, la nación de Israel. ¿Pero por qué se los dio el Señor? Dice, como heredad. Recuerden que ellos, aunque tenían territorios propios, porque los levitas sí tenían territorios, solamente que no tenían el permiso de usufructuarlos. Y en la antigüedad, la heredad era la capacidad de usufructuar, de sacar beneficio, de sacar rédito, de sacar utilidad del trabajar una tierra. Entonces alguien heredaba una tierra y esa tierra la trabajaba y tenía la oportunidad de sacar beneficio económico de esa tierra. Entonces a los levitas no se les entregaron porciones de tierra como propiamente como tribu, como a las demás tribus, pero a los levitas sí se les entregaron terrenos donde vivían, tenían sus propias casas y allí habitaban. De hecho, la Biblia nos muestra varios lugares de eso y estaban diseminados, dispersos por todas las tribus. Y allí estaban, y eran sus terrenos donde ellos vivían, pero esos terrenos ellos no los podían tratar como heredad porque no se les permitía usufructuarlos, no se les permitía trabajarlos para sacarles provechos a esos terrenos económicos, como sí lo podían hacer el resto de los israelitas. Entonces dice como heredad. Entonces el diezmo era la heredad, es decir, de donde obtenía su ganancia económica. ¿A cambio de qué? Del ministerio, del servicio que llevan a cabo en el tabernáculo de reunión, en la tienda de reunión. ¿Por qué les fue asignado a ellos el diezmo de todos los israelitas? Como recompensa al ministerio que desarrollaban en la tienda de reunión, el tabernáculo de reunión. Veamos el capítulo 18, ahí mismo versículo 31. 18:31. Se les habla a ellos, a los levitas, y dicen, y consumirán el diezmo estando en cualquier lugar, porque el diezmo era para la manutención de ellos, el consumo de ellos, el uso de ellos. Y consumirán el diezmo estando en cualquier lugar. Ustedes y sus familias. Se beneficiaban ellos y sus familias, los levitas y sus familias. Pues es su salario por su ministerio en la tienda de reunión. Pues es su salario por su ministerio, por su servicio en la tienda de reunión. Entonces, ¿qué era en la antigüedad el diezmo? Era el salario que percibían todos los que se dedicaban al ministerio. No solamente los levitas, sino desde antes, por ejemplo, Malquisedec. Por eso cuando Abraham lo ve venir, le entrega los diezmos, entendiendo que esa era la parte legal que debía entregar,
y se los entrega. ¿Por qué? Porque era alguien que servía al Señor. Era alguien que servía en el ministerio, estaba dedicado, no era que iban y tenían otro trabajo por aparte del cual sacaban ganancia y se dedicaban al ministerio. No, se dedicaban plenamente al ministerio y solamente al ministerio. Por eso se les prohibía hacer cualquier tipo de transacciones en el sentido de labores y de trabajos y de negocios. O sea, los levitas, en este caso los levitas, pero cualquiera que estaba dedicado al ministerio no se dedicaba a negocios. Me voy a dedicar a este negocio, soy un ministro del Señor, pero tengo un negocio por acá que me va a dar rentabilidad por acá y voy a tener ganancias. No. Los que están llamados al ministerio se dedican al ministerio y punto. Y el diezmo es la parte que les permite el desarrollo económico de sus vidas, de sus familias, de sus casas. Lo dice claramente. Pero esto no aplicaba solamente para los levitas, sino que el concepto del diezmo era ese. El concepto del diezmo, entonces, ¿cuál era? Lo dice allí, era el salario que se pagaba por el ministerio que desarrollaban aquellos que estaban dedicados a servir al Señor. Eso era. Entonces, todo el que servía al Señor, independientemente que fuera levita o no, recibía esto. Entonces, miren que ellos no recibían los salarios por ser levitas. No dice, pues es el salario por ser levitas. No dice, es el salario que reciben por ser levitas. El diezmo lo reciben como salario por ser levitas. No, por el ministerio que llevan a cabo, que desarrollan en la tienda de reuniones, por el ministerio, no por ser levitas. Entonces, siempre se dice, es que recibían los diezmos por ser levitas, porque el diezmo era exclusivo de los levitas. No, aquí no dice, la Torah no dice que ellos recibían el diezmo por ser levitas. Era porque, siendo levitas, habían sido consagrados al ministerio. Al estar consagrados al ministerio, hacían un trabajo continuo en el ministerio y por ese trabajo se les asignaba el diezmo como salario. Por eso dice allí, pues es su salario por su ministerio. Entonces, ese es otro mito, esa es otra falacia, ¿sí? Los diezmos eran de los levitas porque solamente era para los levitas. No, era para aquellos que se dedicaban al ministerio. En este caso, ¿cuál era la tribu que el Señor había separado de entre los hijos de Israel para dedicarse al ministerio? Pues los levitas. Pero eso sucedía dentro del pueblo que les había sido asignado los levitas. Pero como hemos visto, antes de los levitas había otros sacerdotes. Por ejemplo, el sacerdote Malquisedec. Y la Biblia por eso nos va a hablar, y por eso en la carta de los Hebreos se nos va a hacer tanto énfasis en la orden Malquisedec. Si los diezmos solamente fueran para los levitas, al no haber levitas en el tiempo de Abraham, porque todavía no habían nacido, pues Abraham no habría dado diezmos de nada, porque eso era solamente para los levitas. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces, está establecido en la Torah que los levitas, por mandamiento, recibían los diezmos del pueblo de Israel. ¿Pero por qué? Por su ministerio, como salario, por su ministerio en la tienda de reunión. Números 18:31. ¿Ok? Entonces regresemos a Hebreos capítulo 7, donde estamos desarrollando. Entonces sigue diciendo allí, Hebreos capítulo 7, ¿sí? Volvamos a leer versículo 5. Y es verdad que aquellos hijos de Leví, es decir, los levitas, que han recibido el sacerdocio, tienen mandamiento según la Torah, como lo leímos ahora, en Números 18:31 y 18:21 y 18:31, que les permite tomar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también sean descendientes de Abraham. Pero aquel, hablando de Malquisedec, el Malquisedec que se encontró con Abraham, que no tenía nada que ver con la genealogía de ellos, es decir, nada que ver con la genealogía de Abraham y con la genealogía de los levitas, porque los levitas son descendientes de Abraham. Nada que ver, sí, nada que ver. Dice,
Pero aquel que no tenía nada que ver con la genealogía de ellos, recibió los diezmos de Abraham y aún bendijo a Abraham que tenía las promesas. Entonces significa que Abraham reconoció la autoridad de Melquisedec y por eso dice allí que le dio los diezmos, aunque él no tenía nada que ver con la genealogía de los levitas, nada que ver con Leví, él le entregó los diezmos. Así que los diezmos no están atados, no están sujetos a que sea de los levitas, porque por eso dice allí, no tenía nada que ver con la genealogía de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los levitas. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos entender aquí, porque muchas veces se dice que los diezmos no están vigentes porque la clase sacerdotal levítica no está vigente y que era para únicamente los levitas. Pero acá se nos está afirmando que él no tenía nada que ver con la genealogía de Leví. Sin embargo, Abraham no usó eso como pretexto, como excusa, porque Leví ni siquiera existía, y le entregó los diezmos. Esto es una demostración de que el diezmo en sí no tiene nada que ver con que sea de los levitas o no sea de los levitas. Entonces, eso es algo que nosotros debemos considerar, nosotros debemos tener muy en cuenta. Y dice aquí, por eso la palabra dice, de tal manera que por medio de Abraham diezmó también Leví, que recibe los diezmos. Escuche bien, también dice, Abraham diezmó también Leví. Imagínense que nos están diciendo que Leví, que eran los que recibían, la tribu de Leví, que eran los que recibían los diezmos, por medio de Abraham diezmó también Leví, que recibe los diezmos. Claro, dentro del orden sacerdotal levítico, quienes reciben los diezmos del pueblo de Israel por causa de su ministerio, porque sirven en el templo de reunión, porque ministraban, es por el ministerio, no por ser levitas, que reciben el diezmo. Entonces dice que también diezmó Leví por medio de Abraham. Entonces se está colocando en ese contexto a la orden Melquisedec de forma superior a la orden levítica. La orden Melquisedec es superior. Y sigue diciendo el versículo 10, porque aún él estaba en las entrañas de su padre Abraham cuando Melquisedec salió a su encuentro. Claro, Leví no había nacido, de hecho Leví, recordemos, es uno de los 12 hijos de Jacob. Está Abraham, está su hijo Yitzhak, y luego viene Jacob, que es el hijo de Yitzhak. Entonces vemos que en Jacob es que se dan las tribus o vienen los hijos de los cuales van a salir posteriormente las tribus. Pero la tribu de Leví no fue consagrada al sacerdocio sino hasta en el tiempo del profeta Moshe, cuando ya han pasado varias generaciones. Y sigue diciendo entonces aquí, porque aún él estaba en las entrañas de su padre Abraham cuando Melquisedec salió a su encuentro. Por tanto, si en verdad, escuchen bien, si en verdad la perfección hubiera sido por medio del sacerdocio levítico, ya que el pueblo fue legislado por él, ¿qué necesidad había que conforme a la orden Melquisedec se levantara otro sacerdote, el cual no es ordenado conforme a la orden de Aarón? Aarón pertenecía a la orden levítica y fue el primer sumo sacerdote de la orden levítica. Y este versículo es muy, muy importante. Si nosotros contrastamos este versículo de Hebreos capítulo 7, el versículo 11, que es el que estamos leyendo, y lo leemos en la versión Reina Valera, vamos a encontrar cómo tradujo la versión Reina Valera acá. Mire lo que dice. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, y abren unas entre paréntesis, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón?
Pero escuche bien la lectura que le estoy haciendo, esta lectura alterna, y digo que es alterna porque no es con base a cómo lo da la Reina Valera, sino de acuerdo a cómo está el texto griego. Y dice así: por tanto, si en verdad la perfección hubiera sido por medio del sacerdocio levítico, ya que el pueblo fue legislado por él, el pueblo, ¿por quién era legislado? Por la orden levítica, el sacerdocio levítico. ¿Qué necesidad había que conforme a la orden de Malquisedec se levantara otro sacerdote, el cual no es ordenado conforme a la orden de Aarón? Entonces vemos dos sacerdocios totalmente diferentes. El uno es la sombra del otro. El sacerdocio levítico es la sombra del sacerdocio perfecto, que es el de Malquisedec. Y sigue diciendo el versículo 12. Por tanto, y esto es muy importante este versículo, habiendo transferencia del sacerdocio, Reina Valera del 60 lo traduce: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y esta forma de traducción conlleva al error a mucha gente, creyendo que al ser cambiado el sacerdocio levítico, entonces la ley de Dios, la Torá, también tuvo que ser cambiada por otra ley. ¿Por cuál? Por otra. Y muchos piensan esto, pero no dice así el texto. El texto realmente dice: por tanto, habiendo transferencia, uno pone cambiado, y yo digo acá en esta traducción que les hago, transferencia, porque aparece la palabra metátesis. Metátesis significa transferir, pasar algo de un lugar a otro. Entonces dice acá, por tanto, habiendo transferencia del sacerdocio. Entonces se transfirió el sacerdocio hacia la orden Malquisedec. Y por eso dice que al haber la transferencia del sacerdocio, necesariamente la Torá tiene que ser transferida. Claro, el sacerdocio levítico no podía seguir llevando la Torá por su ineficacia. Entonces queda descalificado el sacerdocio levítico. Al quedar descalificado, ya no tienen la autoridad para seguir llevando la Torá. Por tanto, la Torá es transferida al sacerdocio Malquisedec. Y sigue diciendo la palabra aquí en el versículo 13. Sobre aquel, entonces, ¿sobre quién se transfirió? Sobre aquel de quien se dicen estas cosas. ¿Quién es aquel? El Mesías, Yeshua. Entonces, el sacerdocio se le transfirió al Mesías y la Torá se le transfirió al Mesías. De aquel de quien se dicen estas cosas y que pertenece a una tribu diferente de la cual nadie sirvió al altar. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dice acá que precisamente él no pertenece a la tribu que estaba asignado el sacerdocio, que era la tribu de Leví, sino él en carne, ¿a qué tribu pertenecía? A la de Yehudá, a la de Judá, Yehudá. Entonces, el Señor que venía en carne, cuando él se hizo hombre, porque se hizo hombre, él venía de la tribu de Yehudá, y dice acá que nadie de la tribu de Yehudá fue consagrado, dedicado al altar, es decir, a servir, a ministrar en el altar. Y eso es real, pero le fue transferida a él. Versículo 14. Pues es evidente que nuestro Señor vino de Yehudá, una tribu sobre la cual nada habló Moshe acerca de sacerdotes. O sea, nunca se habló que de la tribu de Yehudá iba a haber sacerdotes que iban a estar ministrando a favor del pueblo, solamente de la tribu de Leví. Pero el Mesías, por ser obviamente el Mesías, por ser el Mesías, por ser el ungido, por tener la dignidad de ser el Hijo de Dios, sobre él se transfiere y queda entonces esa transferencia al sacerdocio de manera absoluta sobre él. Y sigue diciendo aquí la palabra, pero la mayor evidencia
es que se ha levantado otro sacerdote conforme a la de Melquisedec. ¿Qué significa conforme a la de Melquisedec? Pues obviamente por lógica se refiere a la orden, así dice el texto. Pero la mayor evidencia es que se ha levantado otro sacerdote conforme a la de Melquisedec, es decir, a la orden de Melquisedec, aunque no dice orden, pero pues está implícito porque dice a la de Melquisedec. ¿Y qué es a la de Melquisedec? Pues estamos hablando de la orden Malquisedec, ¿sí? A la orden Malquisedec. Sigue diciendo el versículo 16, el cual ha sido constituido no por una ley ordenada humanamente, ordenada para hombres, sino según el poder de la vida inmortal, el cual ha sido constituido no por una ley ordenada humanamente, porque la categoría sacerdotal de Yeshua no se dio en el plano humano, sino en el plano divino, porque fue el mismo Padre, el mismo Dios, el Eterno, el Creador, quien lo designa como sumo sacerdote. Y dice acá, sino según el poder de la vida inmortal. Versículo 17. Por eso ha quedado como testimonio. Mire lo que dice la Biblia, esto lo dice en el libro de los Salmos. Tú eres sacerdote por la eternidad. Que es la palabra que aparece allí. Muchas Biblias dicen para siempre, por la palabra que aparece ahí es eterno, eternidad. Tú eres sacerdote por la eternidad según la orden Malquisedec. Malquisedec. Entonces fue declarado sumo sacerdote según qué orden? La orden Malquisedec, que no tiene que ver con los levitas. Y a esa orden y sobre ese sumo sacerdote, que es el Mesías, fue transferido todo el sacerdocio y transferida la Torá. De ahí que, dice el versículo 18, haya quedado abrogada la ordenanza anterior. ¿Cuál era esa ordenanza anterior? ¿La ley, la Torá? No. Obviamente, la ordenanza anterior se refiere a la orden levítica. Entonces, muchos toman este texto, el versículo 18, para decir que la Torá ha quedado abrogada. Veamos cómo dice el versículo en Reina Valera del 60. Dice el versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Entonces mucha gente dice, mire, la ley, la Torá, ha quedado abolida, ha quedado abrogada, porque era débil, era ineficaz. Jamás es lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo, de ahí que haya quedado abrogada la ordenanza anterior. La ordenanza anterior es la orden levítica, que fue instituida por una orden, bajo una ordenanza, la orden levítica. Y dice, a causa de su debilidad e ineficacia. Entonces, ¿qué era lo débil y lo ineficaz? ¿La ley, la Torá o la orden levítica? Obviamente la orden levítica, porque para eso la Torá fue transferida a la orden Malquisedec. Y mire lo que dice el por qué. El por qué la orden levítica, que era la ordenanza anterior, era débil e ineficaz. ¿Por qué? Versículo 19. Escuche bien cómo les voy a leer, porque así dice el texto como tal, literalmente. Versículo 19. Pues en nada cumplió la Torá, la ley. En nada cumplió la ley, en nada cumplió la Torá, que es la que nos introduce a una mayor esperanza por medio de la cual nos acercamos a Dios. Wow. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el versículo 19? Que la ordenanza anterior, que era la orden levítica, a causa de su debilidad e ineficacia, fue abrogada. ¿Por qué? Porque en nada, dice el versículo 19, pues en nada cumplió la Torá. Entonces, ¿la orden levítica cumplió plenamente la Torá? No. ¿Quién sí cumplió plenamente la Torá? El Mesías. Es por eso que al él cumplir plenamente la Torá, tiene entonces
toda la dignidad de recibir la Torah, y por eso le es transferida la Torah al Mesías, al sacerdocio Malquisedec, para ser administrada la Torah. Porque la ordenanza anterior, que es la orden levítica, en nada cumplió la Torah. ¿Y qué es la Torah? Que es la que nos introduce a una mayor esperanza. ¿Por qué dice que nos introduce a una mayor esperanza? Porque al fin y al cabo, el objetivo primario, el objetivo principal de la ley de la Torah es el Mesías. Por eso es que en Romanos capítulo 10, versículo 4, dice el apóstol Pablo, porque la finalidad, el objetivo de la Torah, el fin de la Torah, dicen muchas Biblias, dicen el fin de la Torah, el fin de la ley, es decir, la finalidad de la ley, el objetivo de la ley, la meta de la ley es el Mesías para justicia a todo el que cree. Entonces, como el centro de la Torah es el Mesías, por eso la Torah le ha sido entregada a él y por eso él la ha cumplido completamente, totalmente. Y sigue diciendo, entonces, el versículo 20, y por cuanto no fue sin juramento, el versículo 20 de Hebreos, de Hebreos capítulo 7, y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros, ¿quiénes son los otros? Los levitas, los de la orden levítica, porque los otros, es decir, los levitas, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Como no hubo juramento para el sacerdocio de ellos, por eso el sacerdocio levítico era temporal, era una sombra, era temporal, porque fue constituido sin juramento como tal. Versículo 21, pero aquel, ¿quién es aquel? Yeshua, con el juramento del que dijo, oiga, no fue cualquier juramento, fue el mismo Dios, el mismo Padre, Yahweh. Juró el Señor y no se retractará. Tú eres sacerdote por la eternidad según la orden Malquisedec. Entonces, la diferencia entre el sacerdocio Malquisedec y el sacerdocio levítico es que el de Malquisedec, que es el del Mesías, fue con juramento, el otro sin juramento. Versículo 22. De acuerdo con esto, Yeshua ha sido constituido como el garante de un mejor pacto. Entonces, en él tenemos la garantía de que sí se va a dar el cumplimiento de la Torá. Al él ser la garantía del cumplimiento de la Torá, es evidente, amados hermanos, que todos nosotros, al pertenecer a la orden Malquisedec, pues tenemos el espíritu del Mesías, porque eso es lo que dice la palabra, que nosotros tenemos el espíritu del Mesías. Entonces, esa es la garantía que nosotros sí podemos cumplir la Torá y todo lo que ella dice. Entonces dice aquí, sigue diciendo, de acuerdo con esto, Yeshua ha sido constituido como el garante de un mejor pacto. Versículo 23. Porque los otros sacerdotes, ¿quiénes son los otros sacerdotes? Los levitas, aunque llegaron a ser muchos, debido a que morían, no podían continuar. Claro, eran mortales, no podían continuar. Y aunque nuestro Mesías tomó un cuerpo mortal, venció la muerte por medio de su resurrección, por tanto declaró así su inmortalidad y no solamente eso, sino su eternidad, porque el Mesías no es creado. Entonces dice acá, debido a que morían, no podían continuar. Pero aquel, hablando de Yeshua, a causa de que permanece por la eternidad, ojo con esto, y nuestro Mesías es eterno. ¿Qué significa eterno? Que no tiene principio ni fin. Es decir, Yeshua no es una criatura, no es creación. Ojo con eso, él es de la misma sustancia, esencia de su Padre, que es eterno. Dice, tiene su sacerdocio intransferible. Por eso, por la ineficacia del sacerdocio levítico,
fue transferido el sacerdocio al Mesías. Y así también fue transferida la Torá. ¿Por qué? Porque ellos morían, son mortales, no podían hacerlo como debía ser. Pero Yeshua permanece con su sacerdocio intransferible porque es eterno. Versículo 25. Por lo cual, él, hablando del Mesías, puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esa es la gran ventaja. Entonces, en este momento, en el templo celestial, en el lugar santísimo del cielo, está el Mesías presente como sumo sacerdote, presentándose continuamente. Por eso dice, puede salvar. Ahí está. Él no entra por un momento y sale y vuelve y entra, y así como se hacía en la orden levítica. Él está allí en la presencia del eterno Dios, del Padre Celestial, continuamente presentándose por nosotros como sumo sacerdote, como mediador. Por eso tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres. Al decir un solo mediador, recuerde que el Cohen, que era el sacerdote, y el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, eran mediadores. Entonces, cuando el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, entraba al lugar santísimo, lo hacía como mediador entre Dios y los hombres, el pueblo. Y por eso la palabra nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Al decir que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, significa que no hay más intermediarios que puedan hacer ese trabajo del sumo sacerdote que lo hace el Mesías. Entonces dice acá, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Pues tal sumo sacerdote era el que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Él era el que nos convenía, los otros no. Que no tiene necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, porque recuerde que cuando la carta a los hebreos se escribe estando aún el templo de pies, estando la orden levítica ministrando. Eso es muy importante entenderlo. Por eso dice acá que no tiene necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque hizo esto de una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. No solamente es el sumo sacerdote, sino que él mismo es la ofrenda sacrificial. Y aunque la Torá, escuche bien, este versículo es importantísimo. Y aunque la Torá ha designado como sumos sacerdotes a hombres débiles, claro, en la Torá encontramos acerca de la orden levítica. Así como se nos habla de la orden Malquisedec, también se nos habla de la orden levítica. Y en la orden levítica está dispuesto diciendo que la Torá designa a hombres débiles. Aunque la Torá ha designado como sumos sacerdotes a hombres débiles, escuche bien, la palabra del juramento, ¿cuál es la palabra del juramento? Tú eres sacerdote por la eternidad según la orden Malquisedec. Recuerda, esa es la palabra del juramento. Por eso dice, juró Yahweh, juró el Señor. Tú eres sacerdote por la eternidad según la orden Malquisedec. Entonces dice, la palabra del juramento es esa. Tú eres sacerdote por la eternidad según la orden Malquisedec. Junto a la Torá. Junto a la Torá, junto a la ley. Junto a la ley. ¿A quién constituyen? Al Hijo. Escuche bien, vuelvo y le leo. Y aunque la Torá, es decir, la ley de Dios, ha designado como sumos sacerdotes a hombres débiles, entonces los sumos sacerdotes en la orden levítica estaban designados solo por la Torá, pero sin la palabra del juramento. En cambio, con Yeshua se combinan las dos. Dice acá, y aunque la ley, la Torá, ha designado como sumos sacerdotes a hombres débiles, la palabra del juramento junto a la Torá
al Hijo, el cual es perfecto por la eternidad. Entonces el Hijo ha sido constituido como sumo sacerdote. ¿Por qué? Por la palabra del juramento junto a la Torá. En Reina Valera dice de la siguiente manera: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, y eso es un error de traducción. Ahí no dice posterior a la ley. Literalmente, el texto que aparece allí es junto a la ley. Literalmente, junto, ¿sí? Que es la palabra que aparece allí. En realidad, acompañado, ¿sí? Que significa con, entre, ¿sí? En, al lado de. Es la palabra griega que aparece allí. No significa posteriormente. Literalmente significa en acompañamiento de, literalmente. Es la palabra metá en hebreo, en griego, perdón, en griego. Significa lo que acompaña a. Es un acompañamiento que se hace. Es la participación de dos, literalmente. Entonces mire cómo Reina Valera traduce de una manera que obviamente hace que muchos tengan la percepción de que la ley nada que ver. Porque dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo. No, esa palabra del juramento es una palabra eterna. Por eso se dice que ha sido desde la eternidad, desde la eternidad. Eso es lo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Así, hermanos, entonces, viendo este texto del capítulo 7, podemos ir ahora al capítulo 8 para que entendamos entonces lo que viene. Mire lo que dice el capítulo 8. Por eso esto es tan necesario avanzar en esto. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos a tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, ¿cuál es el punto principal? Que ahora nuestro sumo sacerdote es el Mesías, habiendo hecho su sacrificio, habiéndose entregado en su primera manifestación, entonces ha tomado el lugar de sumo sacerdote y está delante del Padre en la majestad de los cielos. Ese es el asunto principal. Entonces, ¿seguimos estando bajo la cobertura de la orden levítica o estamos bajo la cobertura de la orden Melquisedec? Y dice el versículo 2, ministro de las cosas santas y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor, es decir, Yahweh, y no el hombre. Pues todo sumo sacerdote, capítulo 8, versículo 3 de Hebreos, ha sido constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste haya tenido algo que ofrecer. Pero si aún estuviera en la tierra, escuche bien el versículo 4, pero si aún estuviera en la tierra, no sería sacerdote de los que siguen presentando ofrendas sacrificiales según la ley. Recordemos nuevamente, el templo estaba en pies. En Jerusalén estaba la orden levítica, seguían presentando las ofrendas sacrificiales, los sacrificios animales, por la remisión del pecado. Entonces dice que si el Mesías estuviera en la categoría de sumo sacerdote en la tierra, en este momento, él no sería sacerdote de los que siguen presentando ofrendas sacrificiales. O sea, él no sería un sacerdote de esos. A diferencia de como lo dice Reina Valera en el capítulo 8, versículo 4, que dice, así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. No dice ni siquiera, no, él es sacerdote. Lo que dice allí, porque el Reina Valera dice que él ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley. No, lo que dice es, pero si aún estuviera en la tierra, no sería sacerdote de aquellos que siguen presentando ofrendas sacrificiales según la ley. Versículo 5, de aquellos que, siendo figura y sombra, sirven a las cosas celestiales. El sacerdocio levítico era
sombra de lo celestial, tal cual le fue mostrado a Moshe de cómo debía hacer completamente el tabernáculo. Pues le fue dicho, mira y haz conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, lo que hizo Moshe fue ver un modelo que era un modelo celestial, y él lo que trató de hacer fue una imitación acá con los elementos humanos, los elementos terrestres, de eso que él veía que pertenecía al cielo. Eso es. Por eso lo de acá es figura y sombra de lo que hay arriba. Versículo 6. Pero ahora ha alcanzado un ministerio superior, por cuanto también es mediador de un mejor pacto. Yeshua es mediador de un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo. ¿Cuál aquel primero? Pues todo esa orden levítica, todo ese pacto que funcionaba a través de la orden levítica y que tenía que ver con los sacrificios animales. Versículo 8, porque reprochándolos dice, he aquí vienen días, declara el Señor, en los cuales trazaré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. No como el pacto que tracé con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, ya que ellos invalidaron mi pacto y yo me desentendí de ellos, declara el Señor. Y de esto se trata el pacto que trazaré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Daré mi Torá en su mente. Entonces, en el sacerdocio de Melquisedec, la Torá no está escrita sobre piedras y puesta allí dentro del cofre que se encontraba en el lugar santísimo, allí el arca del pacto, el cofre del pacto, el arca del pacto que estaba dentro del lugar santísimo, y allí dice que dentro del arca estaban las piedras, las tablas de piedra escritas por el mismo dedo del Señor. No, ahora eso es en la orden levítica, en la orden Melquisedec, la Torá, la ley de Dios, está grabada en nuestras mentes. Y por eso dice, daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Versículo 11. Y no enseñará más cada cual a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Cada uno de nosotros que tenemos la Torá escrita en nuestra mente, tenemos el conocimiento pleno del Señor. Porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Y al decir nuevo, ha declarado obsoleto al anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, el pacto anterior tenía que ver con la orden levítica que se sustentaba a través de sacrificios animales por medio de hombres débiles. En cambio, la orden Melquisedec se sustenta por medio del sacrificio divino, glorioso, único y perfecto, que resume a todos los sacrificios del Mesías y por medio del cual Él es el sumo sacerdote. Y por eso, ese ya ha quedado obsoleto, el Levítico. Versículo 11 del capítulo 9. Hebreos 9:11. Hebreos 9:11. Dice, y habiéndose presentado el Mesías como el sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el tabernáculo mayor y perfecto, que no ha sido hecho por manos de hombre, porque es el tabernáculo del cielo, pues no es de esta creación, ni por medio de la sangre de cabríos ni de becerros, no es de animales, sino por medio de su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Ahí está, continuamente en el lugar santísimo, ahí está el Mesías ofreciendo su sangre, no la de animales, sino su sangre. Y sigue diciendo acá, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Por tanto, Él es el sacrificio mediador de un nuevo pacto. Escuche bien. Por tanto, Él es el sacrificio mediador de un nuevo pacto, para que habiendo ocurrido muerte para la remisión de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
Porque donde hay pacto, es necesario que intervenga la muerte del sacrificio mediador. Sacrificio mediador. Porque un pacto se afirma con la muerte de los sacrificios, pues no tiene vigencia mientras vive el sacrificio mediador, de donde ni siquiera el primero, es decir, el primer pacto, fue puesto en vigor sin sangre, porque se hizo por medio de la sangre de los animales. Porque habiendo sido proclamados por Moshe todos los mandamientos de la Torá, de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros, animales, con agua, con lana, escarlata e hisopo, y roció el rollo mismo, y a todo el pueblo, diciendo, esto es la sangre del pacto que Dios les ordenó. Y de la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, la Torá, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No hay remisión, dice el texto como tal. Por tanto, era necesario que las representaciones de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces, la representación, ¿qué es la representación? Lo que se hizo, las cosas que se hicieron por medio de Moshe, todos los utensilios, el templo, todo. Y posteriormente, pues el templo fue reconstruido y fue magnificado a través del templo que se hizo con Shelomó. Entonces, todas estas representaciones se purificaban por medio de la sangre de animales, becerros. Pero las cosas celestiales mismos son purificadas o son dedicadas, consagradas con mejores sacrificios. ¿Y cuáles son los mejores sacrificios? Pues el que hizo el Mesías. El sacrificio del Mesías reunió todos los sacrificios en uno solo. Porque no entró el Mesías en un santuario, dice la palabra, hecho por manos, que es el modelo del verdadero, sino el cielo mismo, sino en el cielo mismo. Lo leo. Porque no entró el Mesías en un santuario hecho por manos, que es modelo del verdadero. O sea, el santuario que estaba hecho por manos, por hombres, era modelo, simplemente un modelo. Una representación. ¿De qué? Del verdadero, del celestial. Sino en el cielo mismo. ¿Y dónde está el verdadero? En el cielo mismo. Para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Versículo 25. Y no para ofrecerse repetidamente a sí mismo, tal como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo, pero ahora ha sido manifestado una vez por todas en la consumación de los siglos para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo, el sacrificio de él. Versículo 27. Y tal como está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio, así también el Mesías fue ofrecido una sola vez y para siempre para llevar la carga de los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a los que lo esperan para salvación. De esto se trata, amados hermanos. Entonces, vemos la relevancia del sacerdocio del Mesías dentro de la orden Melquisedec. El establecimiento de ella, de esta orden, para siempre, por la eternidad, y la abrogación de la sacerdocio levítico. En el capítulo 10, versículo 1 dice, de Hebreos, porque la Torá, la ley, conteniendo en sí misma la sombra de los bienes que habría de venir, cuando se habla del sacerdocio levítico, estaba conteniendo la sombra. El sacerdocio levítico y todo el sacerdocio levítico era la sombra de los bienes que habrían de venir, y no es la imagen misma de las cosas. Nunca podrá perfeccionar a quienes quieran acercarse por medio de los mismos sacrificios animales que se ofrecen continuamente cada año. Entonces, los sacrificios animales eran simplemente sombras, y por eso vino el sacrificio del Mesías. Y por eso es que la orden Melquisedec es superior y total, y es la que está vigente. Leamos el versículo 7 del capítulo 10. Entonces dije, Hebreos 17, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, tal como está escrito acerca de mí en el encabezado del libro. Pero antes dice, sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiaciones no quisiste, ni te agradaron, aunque son ofrecidas según la Torá.
Entonces ha dicho: he aquí, he venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero. ¿Qué es lo primero? Los sacrificios animales, para establecer lo segundo, el sacrificio de Yeshua. Quita lo primero. ¿Qué es lo primero? El sacerdocio levítico, para establecer lo posterior, lo segundo, que es el sacerdocio de Yeshua. En esta voluntad somos santificados por medio de la ofrenda del cuerpo de Yeshua Mesías una vez por todas. Y aunque es verdad que todo sacerdote está de pies día tras día ministrando y ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios, nunca podrá quitar los pecados. Pero hablando de Yeshua, habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se levantó a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y dice el versículo 16 allí: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi Torá en sus corazones y en sus mentes la escribiré. Eso es lo que nosotros debemos comprender, debemos entender. Entonces, si nosotros logramos entender que la orden que está establecida es la Melquisedec, y que dentro de esa orden Abraham reconoció los diezmos, entonces ya no tenemos excusa de decir que es que eso pertenecía a los levitas únicamente, porque recuerden que los levitas recibían el diezmo no por ser levitas, sino como está establecido en la Torá, por cuanto ellos ministran en el templo de reunión, en el tabernáculo de reunión, en la tienda de reunión, por cuanto ellos ministran. Y también lo dice, por cuanto es el salario, el diezmo es el salario de ellos, porque ministran en la tienda de reunión. Eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces, nosotros, amados hermanos, debemos comprender por eso lo que dijo Yeshua. Cuando nosotros vemos lo que dijo Yeshua, en Lucas capítulo 16, versículo 15, vamos a tener un panorama mayor. Dice así: entonces les dijo: ustedes se justifican a sí mismos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que para los hombres es sublime, cosa repugnante es delante de Dios. Versículo 16. Desde la Torá y los profetas hasta Yohanan se está anunciando el evangelio del reino de Dios, y todo el que quiera entrar en él debe luchar esforzadamente. Y ciertamente, más fácil es hacer que el cielo y la tierra desaparezcan que de la Torá sea derribado el más mínimo trazo. Es más fácil hacer que el hombre haga desaparecer el cielo y la tierra que pueda derribar un trazo. Ningún hombre lo podrá derribar. Que el hombre no lo cumpla es otra cosa, pero no por eso la Torá será derribada. Versículo 18. Todo el que repudia a su mujer para casarse con otra adultera, y el que se casa con la repudiada por el marido también adultera. Es particularmente vistoso que el Señor esté hablando de esto y meta en medio de lo que va a hablar esto. Todo el que repudia a su mujer para casarse con otra. Si bien eso tenía que ver obviamente con la relación entre un hombre y una mujer, el Mesías la va a tomar precisamente para enrostrarles a ellos, a los de la clase religiosa, su actitud. La mujer en este caso, representando ¿a quién? A la Torá. Todo aquel que repudia a su mujer para casarse con otra. Entonces ellos habían repudiado en cierta manera a la Torá y por eso se justificaban a ellos mismos. Porque no era la Torá sino ellos mismos. Y dice acá que repudiaban a la Torá. ¿Para qué? Para entrar en relación y casarse con otros mandamientos, con otro tipo de leyes diferentes que ellos mismos se habían inventado. Versículo 19. Y dice acá: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, lino blanco, haciendo banquete cada día con esplendidez. Había también cierto mendigo llamado Lázaro, el cual estaba lleno de llagas y se encontraba tirado junto a la puerta de aquel, y ansiaba saciarse con los desperdicios de la mesa del rico, y era tal su condición que hasta los perros venían a lamerle las llagas. Sucedió entonces que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al regazo de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y alzando sus ojos en el Sheol,
estando en tormentos, vio a Abraham a lo lejos y a Elazar en su regazo. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Elazar para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Elazar males, pero ahora él ha sido convocado aquí mientras tú eres atormentado allá. Además de todo, entre nosotros y ustedes hay una inmensa distancia de separación, de tal modo que si alguno quisiera cruzar de aquí a ustedes, no puede ni de allá pasar a nosotros. Dijo entonces: Padre, te ruego que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham le dijo: a Moshe, es decir, la ley, la Torá, y a los profetas tienen que los obedezcan. Pero él dijo: no, por favor, padre Abraham, envía a alguno entre los muertos a ellos y se arrepentirán. Entonces le respondió: si no quieren obedecer a Moshe y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguno se levantara de entre los muertos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor acá? Tienen a la Torá, tienen a los profetas, no quieren ir al lugar de tormento, entonces obedezcan la Torá y los profetas. Y la Torá está vigente porque pertenece a Yeshua. Por tanto, el diezmo y todo lo que tiene que ver está vigente. Eso es lo que nosotros debemos entender, amados hermanos. Nosotros debemos comprender este tipo de situaciones. Entonces, ¿está vigente la Torá? Sí. Y Yeshua dijo, se le dijo a aquel que estaba en tormenta: ¿no quieres que tu familia vaya allá y no quieres que tus hermanos lleguen al lugar de tormentos? Bueno, que se dediquen a cumplir y a obedecer la Torá y lo que dicen los profetas. Y así se librarán de ir al lugar de tormento. Pero si no quieren obedecer, no hay nada que hacer por ellos. Entonces, entendiendo que la Torá fue transferida a Yeshua, que es el sumo sacerdote dentro de la orden Melquisedec, ahora sí entendamos entonces esto último que viene. Mateo 23. Dice el Señor, Mateo 23. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman de la menta, del anís y del comino, pero han descuidado lo más importante de la Torá: el juicio, la misericordia y la fe. Aquello era preciso que lo hicieran, pero sin haber descuidado lo otro. Ustedes son guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan un camello. Mire que el Señor no les va a recriminar a los escribas y fariseos el hecho de que ellos diezmaran de cosas incluso como el comino, hasta del comino, de lo más mínimo, el anís, de elementos tan pequeños, ellos cuidaban de diezmar. Pero dice que habían olvidado lo más importante de la ley, que es el juicio, la misericordia y la fe. Y mire que el Señor no le está atacando a ellos por diezmar, sino por haber descuidado aquello que era tan importante. Y por eso el Señor recalca diciendo: aquello era preciso que lo hicieran. Es decir, ¿qué es aquello era preciso que lo hicieran? Que diezmaran con esa constancia, con esa precisión, con ese compromiso. No les está a ellos recriminando, les está diciendo: eso era preciso, eso era necesario que se hiciera, pero sin haber descuidado lo otro, sin haber descuidado el juicio, la misericordia y la fe, que era lo que ellos habían descuidado. Entonces Yeshua no está atacando el diezmo. Yeshua está reiterando que hay que diezmar y que había que hacerlo de esa manera, pero sin descuidar lo otro que ellos habían descuidado. Y por eso se constituían en guías ciegos que se cuidaban de colar un mosquito, pero dejaban pasar un camello por el colador. Entonces, de esto se trata, amados hermanos. El diezmo en realidad está vigente. Entonces, ¿por qué se da el diezmo? Como lo veímos, el diezmo se da como reconocimiento de la obra del ministerio que se hace. Entonces, como hay una obra del ministerio que se está ejecutando, se hace. ¿Dentro de qué orden se está ejecutando esa obra del ministerio? En nuestro caso, dentro de la orden Melquisedec, no dentro de la orden levítica. Así que, así como los israelitas
estaban en la obligación de entregar los diezmos a quienes los pastoreaban, a quienes los cuidaban, a quienes ministraban el templo a favor de ellos, pues asimismo, aquellos que están dentro de la orden Melquisedec, que pertenecen a Yeshua Mesías, en donde Yeshua es el sumo sacerdote, dan también los diezmos. Y dice que aquí los dan aquí, en la tierra, pero allá los recibe aquel de quien se dice que vive para siempre, que es el Mesías. Entonces, cuando nosotros damos los diezmos acá, los damos como ese compromiso de pertenecer a la orden Melquisedec, tal como lo hizo Abraham. Muchas veces queremos las bendiciones de Abraham, pero no queremos hacer lo que Abraham hizo. Y Abraham, dentro de la orden Melquisedec, diezmó al sumo sacerdote Melquisedec. Y así nosotros, dentro de la orden Melquisedec, diezmamos. Y lo hacemos sin descuidarlo. Obviamente teniendo en cuenta lo que dijo el Señor, el juicio, la misericordia y la fe. Y lo hacemos porque es nuestro reconocimiento, es lo que el Señor ha establecido y por eso lo hacemos por obediencia, porque pertenecemos a la orden Melquisedec, de la cual Yeshua Mesías es el sumo sacerdote y es el que está allí continuamente presentándose por nosotros. Entonces, de eso se trata. Ahora, en cuanto al diezmo, hay muchas cosas que obviamente hay que hablar. ¿Cómo se debe usar? Sí, el diezmo, así como los levitas tomaban el diezmo, también había una porción designada para ayudar a las personas desamparadas. Incluso el apóstol Pablo también habla de eso. Para concluir, si nosotros vamos a Primera de Timoteo, dice así, Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 3. Primera de Timoteo 5, 3. Dice, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le da este consejo, esta instrucción apostólica. Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. O sea, de veras, las que de verdad están bajo desamparo. ¿Cuáles serán esas? Veamos. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, es decir, hay una responsabilidad familiar sobre las viudas que tienen hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus progenitores, porque eso agrada a Dios. Es decir, que si una mujer en el tiempo del apóstol Pablo hasta el día de hoy queda viuda y está completamente desamparada y es parte de nuestra fe y pertenece a nosotros dentro del sacerdocio Melquisedec de Yeshua y está allí, y no tiene hijos, ni tampoco tiene nietos, no tiene familia quien le ayude, pues obviamente tendríamos nosotros el deber y la obligación de entrar a ayudarle a esa viuda desamparada dentro de los recursos que se ministran como diezmos. Y sigue diciendo acá, versículo 5, la viuda desamparada, la que no tiene hijos, no tiene nietos, no tiene familia que le ayude, como ha quedado sola, es decir, aquella que queda absolutamente sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. En cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Encárgales estas cosas para que sean intachables. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Versículo 9. En la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años y que haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, lo bueno. Entonces el apóstol Pablo dice, listo, a las viudas tenemos la obligación de ayudarles, pero ¿a cuáles? A las que han quedado completamente desamparadas, pero no solamente desamparadas completamente, que no tienen ni un solo familiar que les ayude, sino que se han mostrado genuinas en la fe, que han sido ejemplo de fe, es decir, no es cualquier viuda, es aquellas que de verdad han permanecido bien delante del Señor y han sido reconocidas por su buen testimonio, pero también que deben tener más de 60 años, de 60 años para arriba. Estas son las viudas que la iglesia
que la congregación de Yeshua, la iglesia de Yeshua Mesías, los que somos parte de Melquisedec, había que ayudar. Entonces, si había una viuda completamente desamparada, que gozaba de muy buen testimonio en la fe de parte de todos y que era de 60 años en adelante, a esa viuda había que ayudarle y la congregación, la iglesia, debía sustentarle, y para eso se hacía uso de los recursos como el diezmo para ayudar a ese tipo de viudas. Eso está acá. Así debe ser. Si dentro de la congregación hay viudas con estas características, los diezmos deben ser usados para ayudar económicamente a esa persona para que pueda siempre subsistir, para que tenga su alimentación, su vestido, su vivienda, su casa. Entonces deben ser mayores de 60 años, deben tener muy buen testimonio, es decir, haber sido creyentes ejemplares y que no tengan absolutamente nadie de su familia que les ayude. Y sigue diciendo acá, no incluyas en esta lista, en la lista de ayuda, a las viudas más jóvenes, es decir, las de menores de 60 años, porque cuando sus pasiones las alejan del Mesías, les da por casarse. Entonces, pues, ellas se pueden casar. De hecho, dice, no admitas que haya viudas menores de 60. Así resultan culpables de faltar a su primer compromiso. Además, se acostumbran a estar ociosas y andar de casa en casa. Y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Por eso exhorto a las viudas jóvenes a que se casen y tengan hijos y a que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. Y es que algunas ya se han descarriado para seguir al Satán. Si alguna creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga a la iglesia. Así la iglesia podrá atender a las viudas desamparadas. Entonces, claro, aquí nuestro deber, nuestro compromiso es ese. Porque muchas veces dicen, no, es que el diezmo es para las viudas desamparadas. Claro, pero las viudas que cumplen un requisito, no cualquier viuda. Ojo, si nosotros somos bíblicos, se ayuda a la viuda mayor de 60 años, que no tenga familiares que la ayuden y que haya gozado de un excelente testimonio de parte de la congregación. Se saca un rubro de entre los diezmos para ayudar, para entregarle, para sostenerle, para que pueda vivir una vida digna. Sí. Entonces muchas veces también dicen, no, entréguele su diezmo a los pobres, a las viudas. Había unas características que se hablaban acá. Entonces sí, el diezmo se da. El diezmo es antes de la orden levítica. Lo vemos a Abraham con Melquisedec. Vemos cómo Yeshua no critica el diezmo, sino que le dice a ellos, esto era necesario seguirlo haciendo, así como lo han hecho, pero sin descuidar lo que ustedes cuidaron de la palabra, de la ley, de la Torá. Entonces, en ninguna parte se nos dice que no debamos diezmar. Ya la cuestión del diezmo está establecido en la palabra. Así que nosotros no tenemos que estar pidiendo que nos repitan lo mismo, que los apóstoles nos repitieran lo mismo. Lo que hacen los apóstoles, por ejemplo, el caso del apóstol Pablo, es dar instrucciones de cómo la iglesia debe tratar esos asuntos para que con lo recaudado, para que con los diezmos, por medio de lo que la gente da, sus aportes, en este caso los diezmos que estamos hablando, pues se puedan solucionar todas aquellas cosas que se necesitan. Y en ninguna parte de las escrituras se nos dice que ya los diezmos quedaron abolidos. ¿Por qué causa? Como vuelvo y lo repito, unos dicen porque la Torá ya fue abolida, entonces los diezmos también quedan abolidos. Otros dicen, no, como no está vigente el sacerdocio levítico, entonces por eso no está vigente el diezmo. El diezmo no tiene nada que ver con el sacerdocio levítico. El diezmo que ya estaba establecido antes del sacerdocio levítico, fue enseñado al pueblo que el diezmo de ellos se los dieran a los levitas porque se iban a encargar de ministrar en el templo y hacer toda la función sacerdotal. Eso fue lo que sucedió.
Entonces el diezmo es antes de lo levítico y se toma el concepto del diezmo para ahora entonces entregar a todos los levitas, que eran muchísimas familias porque era toda una tribu que estaba distribuida entre todo el pueblo y que servía al Señor y servía al ministerio para que ellos pudieran sustentarse. Entonces de eso se trata el diezmo. Y tal como lo enseña la palabra, como lo dice en el libro de Malaquías, pues así como si Israel no daba el diezmo, dice, me han robado, dice el Señor, pues cualquier persona que no honra al eterno Dios con el diezmo, sobre todo diciendo que es un hijo de Dios, o sea, si alguien dice que verdaderamente es hijo de Dios y que es temeroso de Dios y que crea su palabra, pues no podría dejar de diezmar porque el Señor les diría, me han robado, ustedes me han robado, como lo dice el libro de Malaquías. Porque el quedarse con el diezmo significa quedarse con aquello que Dios ha destinado para todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del desarrollo del ministerio. De eso se trata. Así que, amados hermanos, espero que esta enseñanza en realidad nos ayude a entender que esas excusas que se usan para decir que ya no hay que diezmar porque era de la orden levítica, porque eso pertenecía a los levitas, hemos visto que en realidad no es así y que es una equivocación pensar de esa manera. Espero entonces que esta enseñanza les abra el entendimiento y aprendamos a comprender más de la palabra, mucho más de ella. Muchas bendiciones, espero que el Señor les bendiga rica y abundantemente. No se olviden de visitar nuestra página web www.palabrasverdadera.org.co y comunicarse con nosotros a través de la línea 301-201-6600, a través de WhatsApp o de Telegram. Escríbanos y con mucho gusto estaremos respondiéndole. Muchas bendiciones y shalom para sus vidas.